vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es el culto que agrada a Dios cuando nos presentamos delante de Él en sacrificio vivo, santo y agradable. Y la manera de agradarle pues es a través de la obediencia. Es la mejor manera de honrarle, de mostrarle nuestra gratitud, de mostrarle nuestro amor a través de la obediencia, ser obedientes a Él. Vamos a continuar con el estudio de Génesis, en lo que hemos estado viendo en los sermones biográficos. Y hoy nos toca hablar acerca de una mujer que algunos la consideran como que aquella, diríamos, nota negra o mala en la vida de Abraham y de Sara. Pero vamos a ver ahora que realmente esta mujer, Agar, estamos hablando de Agar, no fue, como diríamos por ahí, víctima de las circunstancias, sino más bien fue parte o formó parte del plan de Dios. Aunque Abraham no lo sabía al principio, ella misma no lo sabía, pero después Dios le manifiesta cuál es su propósito para ella. Y eso es algo que la mayoría de nosotros también no sabemos para qué estamos aquí o no sabíamos para qué estábamos aquí y pensamos que vivíamos por vivir nada más, pero resulta que cada uno de los hombres y mujeres que han vivido, que viven y vivirán aquí sobre la tierra, tienen un propósito. Han sido creadas con un propósito. Y es importante que nosotros descubramos cuál es ese propósito. Y si no lo hemos descubierto, pues pidámosle a Dios que nos muestre, que nos revele para qué estamos aquí en la tierra. Porque si no, muchos piensan que somos como un accidente nada más aquí en el universo. Pero nada es accidental. Dios tiene propósito para todo. Dice aún que nuestros cabellos están todos contados. Imagínense ese cuidado que Dios tiene de sus criaturas, ese cuidado que Dios tiene de ti de una manera más personal, más específica. Vamos a ver entonces, en base a Génesis capítulo 16, Génesis capítulo 16, le voy a dar lectura a todo el capítulo de Génesis 16, en la Biblia Reina Valera 1960, dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová:
he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Y recuerdo hace años asistí a un congreso. De hecho, hubo expositores, también hubo asistentes de varias partes de Latinoamérica. Y recuerdo muy bien que el expositor utilizó este pasaje para hablar acerca de la situación de las trabajadoras sexuales. Y él aprovechó ese foro precisamente para hacer un llamado a la iglesia, un llamado a los pastores, un llamado a los misioneros para pensar en esas mujeres, cómo ayudarles, cómo alcanzarlas para el Señor, para Cristo. Y sí, es un pasaje muy adecuado para ello. Pero hay que recordar que aquí no está hablando de una trabajadora sexual, está hablando de una esclava. Podríamos decir de una trabajadora doméstica que fue abusada. Y digo esto porque es lo que pasó realmente. Dispusieron de ella como si fuese un objeto por parte de Abraham y de Sarai, o de Sarai, como quieran pronunciarlo. Y esto se aplica entonces no solamente a las trabajadoras domésticas, sino se aplica a cualquier otra mujer que trabaja en oficina, que trabaja en tienda, que trabaja en algún otro departamento y que muchas veces es acosada sexualmente, abusada sexualmente. Y vemos cómo Dios está pensando en ellas desde hace miles de años, no de ahora. Ahora se están elaborando leyes para proteger a estas mujeres, para proteger a la mujer. Pero Dios, hermanos, ya protegía a la mujer desde hace más desde que la humanidad existe. Dios estaba ya levantándose o constituyéndose como el protector de las mujeres que están en situación de abandono, en situación de calle, en situación de abuso. Y vamos a ver de qué manera. Pues para empezar dice que ella era esclava de Sarai, o de Sarai directamente. Parece ser que ella vino después de que Abraham y Sarai bajaron a Egipto. Recuerdan este episodio, ya lo vimos anteriormente, que Abraham mintió y dijo que Sarai era su hermana, y Faraón le hizo bien, le dio muchos bienes, le dio ganado, le dio criados, y probablemente ella era parte de esa dote, vamos a decirlo así, de criados que Faraón le proveyó a Abraham, pensando en que Sarai era su hermana y que la quería tomar por mujer, que la quería tomar como esposa, hasta que de alguna manera Dios le mostró que era en realidad esposa. Sarai era esposa de Abraham, no su hermana. Y vemos cómo Dios utilizó a Faraón para exhortar de alguna manera a Abraham, porque no estuvo bien lo que hizo. Ahora vemos aquí que dice que Sarai no daba hijos a Abraham, aunque Dios ya le había hecho la promesa ahí en el capítulo 15 que le iba a dar una gran descendencia. Pero ya del capítulo 15 al 16 ya habían pasado 10 años, dice ahí. 10 años ya tenía y no se cumplía la promesa. O sea, Dios le había dado la promesa en el capítulo 15 y habían pasado 10 años
al capítulo 16 y no había el cumplimiento de esa promesa. Y esto lleva a Sarai, la esposa de Abraham. Me imagino que ella veía a Abraham preocupado, lo veía afligido, y por eso toma esa determinación de decir, ya que yo no puedo darte un hijo, porque Dios no me ha concedido tener hijos, ahí está mi sierva, ahí está mi esclava, porque era su sierva, su esclava. Dice, llégate a ella para que de esa manera yo pueda de alguna forma darte un hijo. Y vemos que ahí en el versículo 2, dijo entonces ahí Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Quiero que aquí vean dos cosas. Quien toma la iniciativa, a quien le surge la idea es a Sarai, no a Abraham. Y dice que le ruega. Yo recuerdo que alguien predicando sobre este pasaje dijo, no, Abraham ni tardo ni perezoso, ¿verdad? Él aceptó inmediatamente. No, él no aceptó inmediatamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera manifiesta que amaba a su mujer, amaba a su esposa, amaba a Sarai. Y por eso ella tiene que rogarle. Dice ahí, dice, atendió a Abraham al ruego de Sarai. Esto quiere decir que Sarai le insistió. No fue a la primera, le insistió y Abraham accedió. Y dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Hermanos, aquí vemos que Abraham y Sarai se olvidaron de la propuesta de Dios, de la promesa de Dios. Y ellos empezaron a tomar, como dicen, cartas en el asunto. Empezaron a actuar humanamente. Y eso manifiesta incredulidad. Y esto lo menciono porque recuerden que Abraham es el padre de la fe, es el padre de los creyentes. Así se le considera. Pero con todo y eso vemos cómo Abraham también falla. Abraham también duda. Ya en el capítulo 15 dice que en el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y esto pasa aún en el Nuevo Testamento. Pablo lo cita en Romanos, Pablo lo cita en Gálatas, como ejemplo de un hombre de fe. Pero aquí vemos, uno dice, bueno, ¿qué está pasando con Abraham? ¿No que es el hombre de fe? ¿No que es el amigo de Dios? Y entonces, ¿por qué accede? ¿Por qué le sigue el juego a su mujer, a su esposa? Esto también, como dije antes, demuestra, uno, que Sara o Sarai amaba a su esposo Abraham y de alguna manera trata de apoyarle, trata de ayudarle, no siguiendo, por supuesto, la voluntad de Dios, sino siguiendo su propia voluntad, no siguiendo los lineamientos de Dios, sino siguiendo, diríamos, las costumbres humanas de ese tiempo. Porque en ese tiempo, entre las demás naciones, en los demás pueblos, se practicaba eso. Cuando la mujer era estéril, el marido podía tomar a otra mujer, pero el hijo que viniese de esa relación era considerado hijo del varón, pero también de su mujer legítima. Y aquí quiero mencionar algo, hermanos. Estaba leyendo comentarios sobre esto, y algunos dicen que la manera en que se hacía esto, estamos hablando incluso aquí de otro tema, que es madres sustitutas. Ustedes saben también que es un tema vigente, las madres sustitutas o vientres subrogados, o sea que una mujer presta su vientre para que ahí se implante un óvulo fertilizado, y el tiempo de gestación, los padres, la dueña del óvulo,
y el dueño del esperma que sirvió para fecundar ese óvulo, ellos se hacen responsables de los gastos que genera y todo eso, pero cuando ya da a luz esta mujer o madre sustituta, tiene que entregar el bebé. Y se han dado casos en que luego ya no los quieren entregar. ¿Por qué? Porque se encariñan con ese bebé. Bueno, aquí imagínense, estamos hablando de hace 3.500 años, más o menos, en términos generales, ya se estaba dando esa situación de una madre sustituta, de un vientre subrogado. Y decía este comentarista que se cree que en ese tiempo, para que tenía que en este caso Abraham, allegarse a Agar, pero estando presente Sarai. O sea, uno piensa, bueno, ya se apartaron, ¿verdad? Y una noche romántica. Incluso este tipo de situaciones se han llevado a la televisión, al cine, ¿no? Y han presentado algo romántico, ¿no? En que el patrón o el cacique se fija en una de las criadas y le empieza a enamorar y la conquista, y luego ya la criada o la trabajadora pues llega a ganarse el corazón del patrón o del hacendado, del cacique, ¿verdad? Y ya, y lo han llevado a la pantalla y han hecho de esto algo romántico. Pero vamos a ver que no hay nada romántico en esto. Porque según los comentaristas dicen que tenía que ser, ahora sí, fecundada Agar estando presente Sarai. Lo mismo cuando llegaba el tiempo de dar a luz, cuando ya iban a nacer el bebé, en esta parturienta, por decirlo así, tenía que estar entre las piernas en este caso de Sarai, para poder dar a luz y de alguna manera decir que era su hijo aquel que estaba naciendo. Se cree que podía haber sido de esa manera, no se sabe a ciencia cierta, pero si es así, hermanos, imagínense, diría yo, el gran cariño que esta Sarai tenía para con Abraham, de tal manera que estaba dispuesta a pasar por esa situación, de estar presente, viendo que su esposo estaba teniendo relaciones con su criada para poder darle un hijo. Y luego también creemos que Abraham amaba a Sarai. ¿Por qué creemos esto? Porque cuando dice que cuando ella concibió y vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Por un lado, hermanos, tenemos la prepotencia de Sarai, de decir, ahí está mi sierva, ahí está mi criada, tómala. Y por otro lado, ya cuando Agar se da cuenta que está embarazada de Abraham, imagínense, del amo, del patrón, y ella empieza a llenar de soberbia, de orgullo, y empieza a mirar con desprecio a Sarai. Eso también está mal de parte de ella. Está mal lo que hizo Sarai, está mal lo que hizo Abraham, pero también está mal la reacción que toma Agar. Entonces, versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Aquí hay algo, hermanos, que también llama la atención de Sarai. Sarai era una mujer muy prudente, muy sabia. Y digo, ¿por qué? Porque en lugar de confrontar a la sierva, en lugar de confrontar a la esclava, confronta a Abraham. ¿Por qué? Porque dice, yo te di mi sierva por mujer. Ahora, se le olvida a ella que fue ella la que lo propuso. Y se lo propuso a Abraham. Y ahora está viendo
las consecuencias de esa decisión. Y hermano, esto pone de manifiesto que cualquier acción, cualquier decisión que no es conforme a la voluntad de Dios, que no es conforme al propósito de Dios revelado, estoy hablando de propósito de Dios revelado, la voluntad de Dios revelada, siempre va a ocasionar problemas. En lugar de traer una solución, va a empeorar la situación. Y vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque ese niño que va a nacer, Ismael, va a ser el padre de todos los árabes. ¿Y quiénes son los mayores enemigos del pueblo de Israel? Los árabes. Ahorita están en ese conflicto. Pero ¿quién realmente, si nos remontamos al pasado, quién es responsable de esta situación? No es Dios. Es el hombre mismo. Es Abraham, es Sara, Sarai. Pero también no debemos olvidar que Ismael era hijo de Abraham. Lo mismo que Isaac, de donde vienen los israelitas. Así es que israelitas y árabes son hermanos, tienen un mismo padre en común, un antepasado en común que es Abraham. Y por eso cuando hay estos conflictos, estas guerras, estas muertes, es un fratricidio. Se están matando entre hermanos. Cuando los árabes matan a un israelita, están matando a un hermano. Cuando un israelita mata a un árabe, está matando a un hermano. Por eso no se justifica de ninguna manera esa matanza que se está llevando a cabo, tanto de una parte como de otra. Porque Dios claramente dice, no matarás. Y se olvida esto. El otro día yo hablaba sobre esto de cómo Dios ya en el Antiguo Testamento condena la acción de derramar sangre sobre su pueblo. Y no solamente sobre su pueblo, sino también sobre las demás naciones. Dios está, y vamos a ver eso, Dios está viendo, Dios está juzgando. Dios ve, Dios oye, Dios actúa. Y lo vamos a ver aquí mismo. Dice el versículo, el 5 dice, juzgue Jehová entre tú y yo. De alguna manera sabía que había que poner un alto a esa situación. Y eso es importante, hermanos, cuando hay una situación así que está poniendo en riesgo el matrimonio, que está poniendo en riesgo a la familia, no podemos, como dicen, hacernos de la vista gorda. Tenemos que sentarnos, tenemos que confrontarnos, si es necesario, confrontar la situación. Y es lo que está haciendo Sarai en este caso con Abraham. Lo confronta. Y lo insta a que se tome una decisión. La situación no puede continuar así. Es necesario hacer algo al respecto. Y aún Sarai de alguna manera invoca a Dios. Pone a Dios como juez. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y esto de alguna manera presiona a Abraham para que tome una decisión, para que haga algo al respecto. Y ahí lo vemos en el versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Alguien dirá, ¿qué pasó con ese Abraham? Qué fácil evade su responsabilidad. Porque ese bebé que llevaba Agar en su vientre era su hijo. Y le dice, pues ella es tu sierva, ella es tu criada, tú decides qué haces con ella. Y aquí, hermanos, yo creo que sí, de alguna manera Abraham está evadiendo su responsabilidad como padre. Es verdad que Dios le había hecho la promesa de que le iba a dar un hijo y que iba de alguna manera a hacer de su matrimonio, no con
alguna otra mujer. Y tal vez eso le hacía tener menos o sentir menos responsabilidad para con aquel bebé. Pero yo creo, hermanos, que sí, definitivamente Abraham está faltando a su responsabilidad como padre. Y esto es un llamado para aquellos que han engendrado hijos ya sea con alguna mujer siendo solteros o que aún siendo casados han engendrado hijos con otras mujeres y que han evadido su responsabilidad. Dios les va a pedir cuentas de ello. Es verdad que ahora en nuestro país se ha establecido una ley que debe de pagar la manutención, pero muchos evaden esa responsabilidad. Incluso declaran que su sueldo es menos, porque hay que retener una parte de ello, y declaran que su sueldo es menos. Otros definitivamente aún escuchamos eso en los medios, que están siendo demandados por aquellas mujeres con quienes tuvieron hijos y no quieren pagar, no quieren asumir su responsabilidad. Pero es importante que a la luz de la Biblia, que como sea, si eres padre, ya sea que hayas terminado con tu esposa, que se haya roto la relación y ahora viven separados, si tiene hijos, tienes que responsabilizarte de la manutención de esos hijos. Si tuviste relaciones con una mujer y hubo un bebé de por medio, tienes que asumir tu responsabilidad, tienes que hacerte cargo de los gastos de ese bebé, porque esa es la voluntad de Dios. No debes evadir tu responsabilidad. Aquí vemos que la situación se tornó muy difícil para Agar, de tal manera que, dice, Sarai la afligía, la fastidiaba. Sí, al principio ella se puso muy menospreciando en este caso a su señora, a su ama. Pero luego Sarai como se endureció mucho y empezó a tomar represalias en contra de ella, de tal manera que ella tuvo que huir. Pues sí, ¿qué le quedaba? No podía ponerse a pelear contra la ama, la dueña, y pues seguramente ya había visto que Abraham pues apoyaba a su esposa, no a ella, y por eso ella consideró que tenía que no le quedaba otra más que huir. Y aquí podemos hablar entonces de la reacción de Agar. Y dice versículo 7: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Ella tiene que huir, sola, embarazada, imagínense, en el desierto. ¿Qué le esperaba a esta mujer? Aquí la vemos que llega a donde hay una fuente de agua, en el desierto. Pero una mujer sola, una mujer y embarazada, ¿qué le podía esperar? Su futuro era muy incierto. Y yo sé que ahora, hermanos, para las madres solteras, las situaciones se han tornado más fáciles. No que sea fácil, no. Yo he dicho en algunas ocasiones, y de verdad no es nomás por quedar bien, pero yo admiro a las madres solteras. Independientemente de cuáles hayan sido las circunstancias en que se hayan convertido en madres solteras, yo las admiro. ¿Por qué? Porque han luchado por salir adelante. Estoy hablando de aquellas que luchan por salir adelante, por ellas y por su hijo o por sus hijos. Es admirable. Como dicen por ahí, tienen que hacerla de padre y madre. Tienen que trabajar fuerte y ir a veces contracorriente. ¿Por qué? Porque muchas veces
el menosprecio empieza desde la familia. ¿Sí? En el seno familiar no son bien vistas las madres solteras. Por la sociedad tampoco no son bien vistas las madres solteras. Y ellas están luchando por salir adelante. Y de alguna manera se han creado condiciones para apoyar a las madres solteras. En algunos estados, ¿verdad?, se han creado programas para ayudar a las madres solteras. Pero en ese tiempo, hermanos, hace 3.500 años, una madre soltera, una mujer embarazada, sola, tenía un panorama sumamente difícil. Y es en esa situación, hermanos, que dice el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová. Hermanos, Dios mira, Dios sabe todo. Dios mira. Y Él viene a aquella mujer. Y yo siempre lo he dicho porque así lo demuestra la palabra. Es Dios siempre tomando la iniciativa. Como aquí podemos ver, Dios visita, Dios halla a esta mujer en esa situación tan precaria, huyendo, sola, embarazada, en el desierto. Ni siquiera era, por decirlo así, un lugar con árboles y como un paraíso. No, era el desierto, en el desierto. Y el desierto, hermanos, siempre en la Biblia implica prueba, implica sufrimiento, implica limitaciones. Y ahí está esta mujer en su desierto, con sus limitaciones, con un futuro incierto. Y Dios viene a ella. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señor. Dios le recuerda, hermanos, a esta mujer su condición. Dirán, qué cruel es Dios. No. Dios, hermanos, nos recuerda nuestros orígenes, pero no para reclamarnos, no para echárnoslos en cara. No, Dios no es así. Dios nos recuerda nuestros orígenes para que estemos conscientes de quiénes somos, para que estemos conscientes de dónde Él nos ha sacado, para que Agar sepa de dónde procede, para luego a dónde Dios la va a colocar, en qué posición Dios la va a colocar. Sarai, en este caso, Agar, dice sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella sabía a dónde iba. Probablemente se estaba regresando a Egipto, porque aquí habla, ¿verdad?, que la encontró ahí en el camino de Shur. Shur se encontraba al sur de donde estaba la ubicación de Abraham. Esto quiere decir que ella estaba regresando a Egipto, de donde ella procedía. ¿Y qué, si pensamos, qué era Egipto? ¿Cuál era la situación de Egipto? En Egipto, hermanos, era un lugar en donde se adoraba a muchos dioses. Era habitado por gente idólatra. Y eso lo sabemos por la historia, por la arqueología. Y de ahí había salido Agar y parece que retornaba a ese lugar nuevamente, si es que podía llegar. Por eso, hermanos, vemos cómo Dios manifiesta su amor por esta mujer. Le dice, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Y esa misma pregunta, hermanos, podríamos hacer a nosotros mismos o hacerla a alguien que está a tu lado, ¿verdad? No se lo hagas, pero puedes hacerlo.
¿De dónde vienes? Y eso nos hace recordar nuestro pasado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro plan de vida? ¿Hacia dónde te diriges? O como dice por ahí una frase, ¿verdad? Muy mexicana, ¿no? ¿A qué le tiras? Y a veces no sabemos ni a lo que le tiramos. No sabemos hacia dónde vamos. Pero Dios sí sabe, hermanos. Dios sí sabe de dónde vienes y Dios sí sabe a dónde vas. Tal vez yo no sepa a dónde voy, hablando en términos humanos, en términos de vida. No sé a dónde voy. Como el otro día les decía, no sé dónde voy a estar dentro de 5 años. No sé dónde voy a estar dentro de 10 años. ¿Tú lo sabes? Yo no sé respecto a mí. Pero Dios sí sabe, hermanos. Dios sí sabe. Y eso es lo importante. Y de alguna manera Dios nos va a ir mostrando también. Nos va a ir guiando, no solamente mostrando, nos va a ir guiando. Es importante entonces que pidamos la dirección de Dios, que Él nos guíe. Porque con Él nuestro futuro ya no es incierto. Con Él nuestro futuro ya es cierto, es seguro. Por eso la palabra dice que nuestra vida está escondida en Él. ¿Qué significa que nuestra vida está escondida en Él? Que está resguardada por Él. Que nuestra vida está en sus manos. Que nuestra vida forma parte de su propósito. Somos parte del proyecto de Dios. Somos parte de los planes de Dios. Es lo que nos revela la Escritura. Somos importantes para Dios. Sigue diciendo. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Aquí hay quienes no estarán de acuerdo y dicen, bueno, entonces Dios quiere que otra vez ella vuelva a su situación actual. Y algunos han utilizado este pasaje incluso para hablar sobre la liberación femenina. ¿De verdad? Yo recuerdo haber escuchado una exposición sobre esto, cómo esta mujer se libera. No importa lo que vaya a sufrir, no importa lo que vaya a padecer, pero ella se libera, ya no quiere ser más esclava y sale de ahí, de ese lugar donde es esclava, y busca su libertad. Y si ello implica morir, no importa. Como alguien diría por ahí, más vale morir de pie que vivir de rodillas. ¿Han oído esa frase? Más vale morir de pie que vivir de rodillas. Bueno, dicen, ahí está, una mujer que decidida a buscar su libertad, no importa lo que le cueste. Pero Dios le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Aquí, hermanos, me enseñas que Dios no es tanto de que, ¿sabes qué? Vuelve a ser esclavo. ¿No? Vuelve con tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Seguramente, hermanos, Dios también, así como está ordenándole a Agar que regrese a casa de su ama, de su señora, yo estoy seguro, aunque la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que Dios también iba a trabajar en la vida y en el corazón de Sarai. Porque así es Dios. Cuando Dios te dice algo, te ordena algo, es porque Él ya se adelantó para hacer los preparativos. Porque Él ya se adelantó para allanarte el camino. Y por eso Dios le está diciendo, el ángel de Jehová le está diciendo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. La solución en este caso de Agar no es huir,
es volver a un lugar de estabilidad, a un lugar en donde de alguna forma se le iba a proveer de lo necesario para que ella y también su bebé pudieran subsistir. Y claro, eso de alguna manera, hermanos, está comprometiendo a Abraham, como diciendo, no dejes que Sarai y Abraham evadan su responsabilidad. Vuelve. Y ellos tienen la obligación de ver por ti y de ver por el bebé. Y de esa manera, hermanos, Dios hace que Abraham y Sara asuman su responsabilidad con Agar y con el bebé que van a nacer. Así que Dios está pensando en Agar, está pensando en el bebé. Y Dios de alguna manera está proveyendo protección, seguridad para esa madre embarazada, para esa mujer embarazada. La Biblia dice que Dios es padre de huérfanos y protector de viudas. Él sabe por lo que atraviesa una viuda. Él sabe por lo que atraviesan los huérfanos. Él ve, Él oye. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Algo similar a lo que le había prometido a Abraham. Y aquí hay una cosa, hermanos. Fíjense, estas palabras Dios se las dijo a Abraham, a un varón, a un patriarca. Y aquí se la está pronunciando ¿a quién? A una mujer. A Agar. A una esclava. A una egipcia. ¿Qué nos dice esto, hermanos? ¿Qué demuestra esto? Que para Dios tanto son importantes los hombres como las mujeres. Que para Dios tanto son importantes Abraham y su descendencia, como son importantes también las demás naciones. Y yo quiero atreverme a decir, y espero que no se malinterprete, yo sé que muchas iglesias cristianas siempre se han pronunciado a favor de Israel, y aún a lo que está pasando ahorita allá en el cercano oriente, aún así siguen apoyando a Israel. Y dicen que Israel tiene derecho a defenderse, pero ahorita ya no se está defendiendo, ahorita está agrediendo. Y quiero decir que para Dios es tan importante Israel como lo es los que viven en la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque son seres humanos también, porque son vidas. Si Dios se preocupó por Agar, esclava egipcia, ¿no tendrá en cuenta a los que están viviendo en la franja de Gaza? ¿Dios no verá lo que está pasando ahí? Claro que sí. Entonces, yo creo que debemos de ser, como dicen, objetivos en ese sentido. No dejarnos llevar solamente por sentimentalismos o por cuestiones religiosas, porque muchas veces son cuestiones religiosas. Yo sí creo en lo que la palabra de Dios dice. Ahí está, no lo puedo negar. Pero también es importante entender que no siempre Israel ha sido justo, como tampoco han sido justos con ellos. Sabemos por la historia cómo el pueblo de Israel ha padecido. Y de veras yo estoy convencido que si no fuera
por esa promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, si no fuera por la fidelidad de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿hace cuánto Israel ya hubiera desaparecido? Pero ahí está. Ha sobrevivido porque Dios es fiel. Amén. Pero también Dios llama a su pueblo a volverse a Él. Cuando dice, si se humillare mi pueblo, ahora lo aplicamos a la iglesia, lo aplicamos a los cristianos ahora. Pero hermanos, esas palabras que se pronunciaron fueron para el pueblo de Israel precisamente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, yo voy a oír desde los cielos y voy a sanar su tierra, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Esas palabras fueron dichas primeramente al pueblo de Israel y por supuesto ahora también se aplican a la iglesia. Dios quiere entonces que nos humillemos delante de Él. Le dice a Agar, Dios a Agar, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Una promesa ahí, que se ha cumplido, hermanos. Se ha cumplido de tal manera que lo que son las naciones árabes son muy numerosas y muy numerosos los descendientes de Ismael. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El nombre de Ismael quiere decir Dios oye. Dios oye. Dice, ha oído tu aflicción. Esto me recuerda lo que más adelante pasó con el pueblo de Israel, que estaba siendo afligido por los egipcios precisamente. Allá en Éxodo. Y dice que subió el clamor de ellos hasta Dios y Dios oyó el clamor de su pueblo, oyó de la aflicción de su pueblo y descendió para liberarlos. Dios oye, Dios ve, Dios actúa. Es el Dios de la Biblia, es el Dios nuestro. Vemos que aún Agar se impresiona. ¿Y por qué digo que se impresiona? Bueno, antes de hablar del versículo 13, voy a leer el versículo 12. Aquí está describiendo cómo va a ser este hijo de ella, cómo va a ser su conducta y aún la de su descendencia. Dice, y él será hombre fiel. Se puede traducir como él será como un potro salvaje. Esa sería la otra traducción. Como un potro salvaje. Será un hombre fiel. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí, hermanos, también explica el porqué, el carácter de muchas personas. Hay personas que son muy reacias, personas que no les gusta convivir, que no les gusta relacionarse. Y uno dice, ay, qué chocante. Uno los juzga así muy a la ligera. Qué chocante. Pero no sabemos, hermanos, el trasfondo, cómo se ha criado esa persona. A veces nos pasa en la iglesia, ay, yo quería saludar al hermano o a la hermana y no, así como que me ignoró y se fue rápido mejor. No sabemos por la situación en que está pasando, no sabemos cómo ha crecido, cómo se ha criado. Y cuando tienen una niñez, una crianza difícil, hermanos, las personas se hacen rudas, se curten. Y más cuando han sido agredidas, más cuando han sido violentadas.
se vuelven, como dicen, como decir, no, desconfiadas. ¿Cuál sería otra palabra? Así, muy introvertidas, muy desconfiadas. Están a la defensiva siempre. ¿Por qué? Porque han llevado una vida de lucha, que han tratado de sobresalir, como dice, a la fuerza, con sus recursos. Y aquí lo vemos, hermanos. ¿Qué se espera el hijo de una criada, de una sierva extranjera, egipcia? Y por eso Dios le dice, él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí no hay promesa de tierra. Eso es otra cosa, hermanos. Mientras que a Abraham y a su descendencia se le promete tierra, a Agar y a su descendencia no hay promesa de tierra. Y parece indicar que va a ser, como dice ahí, como un potro salvaje. Y su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Tú eres Dios que ve. Y le digo, se sorprende. ¿Por qué se sorprende? Porque ella venía de una nación, pertenecía a una nación en donde tenía muchos dioses, muchos ídolos, que se describen ahí en el Salmo 115, hablando de esos dioses, de esos ídolos. Dice, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no ven, no oyen, no palpan, no huelen. Y dice en el Salmo 115, y semejantes a ellos son los que los hacen y los que los adoran y los que los sirven. Semejantes a ellos. De ahí venía Agar, empapada de esas creencias. Pero vemos cómo el ángel de Jehová viene a ella y dialoga con ella y platica con ella, condesciende con ella, se identifica con ella. Y por eso ella le dice, ¿no he visto también aquí al que me ve? Y por eso le puso aquel pozo, he aquí, dice, del viviente, que el pozo del viviente que me ve. Yo puedo decir, hermanos, que aquí, por así decirlo en términos actuales, Agar tuvo su encuentro personal con Dios. Y no solamente el ángel de Jehová, muchos lo han identificado con Cristo preencarnado. Hay quienes no están de acuerdo, pero la mayoría de los evangélicos estamos de acuerdo en que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, está hablando de Cristo antes de encarnarse. Porque recuerden que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí ya de alguna manera Jesucristo está asumiendo ese papel, esa responsabilidad de ser el mediador entre los hombres, entre las mujeres y el Padre, y Dios el Padre. Así es que entonces quien viene a ella es Cristo mismo. Quien dialoga con ella es Cristo mismo. Quien desciende con ella es Cristo mismo. Quien se identifica con ella es Cristo mismo. Y por eso me atrevo a decir que aquí Agar tuvo su encuentro personal con Cristo. Tuvo su encuentro personal con Dios. He visto al que me ve. Y esto me recuerda a Job precisamente.
Después de esa experiencia con Dios, después de que Dios le recrimina a sus amigos y a él mismo, dice, de oídas te había oído, ahí en Job 42:5, refiriéndose a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Seguramente Agar había escuchado ya de Dios de parte de Abraham y de Sarai. Pero imagínense, Abraham hablando de Dios y lo que hace. Sarai hablando de Dios y lo que hace. Muchas veces el testimonio, hermanos, afecta. Hay gente que habla de Dios muy bien, pero luego sus hechos dicen otra cosa. Y seguramente Agar llevaba esa experiencia, ese mal sabor de boca. Seguramente decían, no, Abraham y Sarai son unos hipócritas, ¿verdad? Porque, sí, hablan y dicen y cómo están actuando. Y miren hasta dónde llegaron conmigo. O sea, tal vez estaba decepcionada de la religión de sus amos. Pero aquí, hermanos, Dios trata directamente con ella. Pero no podemos negar que el mal testimonio de los creyentes afecta a los que todavía no son creyentes. Pero por eso lo que tenemos que seguir dando testimonio, pero sobre todo tenemos que ajustar nuestra vida cada vez más a la voluntad de Dios. Y por supuesto, hablar de Dios, dar testimonio. Pero como han dicho por ahí, a veces nuestro testimonio, nuestros hechos gritan más que nuestras palabras. Y debemos ser congruentes, como decía una hermana, ¿no? Tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, para ser de impacto, como dirían también por ahí, a los que nos rodean, para que nuestro testimonio impacte a los que nos escuchan. Pero definitivamente, mientras Dios no haga la obra, mientras Dios no trate directamente con la persona, nosotros no podemos hacer mucho. Y eso fue lo que pasó en el caso de Agar. Tiene que ser Dios mismo tratando con ella directamente, siendo confrontada por Dios mismo, pero no solamente confrontada para regañarla, sino para mostrarle su amor, para mostrarle su cuidado, para darle a conocer lo importante que es ella para Dios. Y entonces ella queda convencida. Dice el versículo 13, leo nuevamente. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Como diciendo, tú eres el verdadero Dios. Yo había escuchado hablar de ti, pero ahora te he visto, ahora te he experimentado. Hermanos, es necesario entonces que podamos tener esa experiencia personal con Dios. Y yo invito a los que me escuchan, a los que nos ven por este medio, a que tal vez han escuchado de Dios, han escuchado de la palabra de Dios. Algunos tal vez están decepcionados por la religión cristiana o por decepcionados por algunos cristianos que han conocido. Quiero decirles que tal vez tengan razón y entendemos, pero también debo decirles que si alguien te ha fallado ha sido el hombre, no Dios. Dios no le ha fallado a nadie. Aquí vemos que Abraham falló, Sarai falló, le falló a Dios y le falló a Agar. Pero Dios jamás falla. Dios está ahí, como Agar lo entendió. Porque Dios ve, porque Dios vive, porque Dios ve, porque Dios oye, porque Dios actúa. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael.
Así que en ese sentido vemos que Abraham reconsideró, Abraham a fin de cuentas entendió cuál era la voluntad de Dios y cuál era su responsabilidad con relación a ese mundo. Y así como Dios le dijo a Agar que le pusiera por nombre Ismael a su hijo, Abraham lo hizo. Y eso demuestra entonces que Abraham aceptó la voluntad de Dios, aceptó a Agar y consideró que aquello era parte de su responsabilidad, y como creyente él asumió esa responsabilidad. Yo creo, hermanos, que esto nos lleva, pues, ya para terminar, a reflexionar sobre nuestro testimonio, sobre nuestra vida, pero también sobre nuestras responsabilidades que tenemos para con los demás. Tenemos que cumplir con la responsabilidad en el nivel que sea, en donde estés. Como padres tenemos una responsabilidad para con los hijos. Como trabajadores tenemos una responsabilidad para con el patrono, para con la empresa, para con quien trabajes. Como estudiante tienes una responsabilidad con tu escuela. También como esposa tienes una responsabilidad con tu esposo. Como hijos tienes una responsabilidad también con tus padres. Y no estoy hablando de que tienes que, como dicen por ahí, pagar o reintegrar o restituir lo que tus padres han hecho o te han dado. No. Lo primero que tú tienes que ofrecer a tus padres es honra. Honra a tu padre y a tu madre. Es lo que Dios establece en su palabra. Y lo demás, claro, tú sabes, si quieres y si puedes, de alguna manera tratar de corresponder a lo que tus padres han hecho. Pero lo primero que Dios está demandando de ti como hijo es que honres a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Que Dios nos ayude, pues, a cumplir con esta responsabilidad que tenemos. Que así sea.